dentro de lo que es el deporte es una supervivencia diaria. Sí que hay dopaje. Infiltraciones prepartido para insensibilizar zonas de dolor es mucho más recurrente de lo que la gente piensa. Es muy temprano para decir que Lamine Yamal se está cargando su carrera. Messi es el mejor con muchísima diferencia. No hay una correlación con que el futbolista tenga sexo el día antes del partido a rendir. De entrenamiento presencial sin tener absolutamente nada online, pues hemos estado en torno a... Hola chicos, bienvenidos al canal de Fitness Lounge. Este es el primer podcast que tenemos con Marc Ferrer. Marc Ferrer es un experto, exjugador de fútbol y entrenador personal de deportistas aquí en Andorra. Hemos ido aquí a Andorra para entrevistar a personas como ella. Y básicamente te voy a preguntar poco a poco, al principio, sobre quién es Marc Ferrer, de dónde vienes, etcétera, etcétera. Entonces nada, cuéntame un poquillo. Pues nada, yo ahora mismo soy entrenador, pero bueno, soy de aquí de Andorra. Siempre he estado vinculado al mundo del deporte, como bien has dicho antes, pues como practicante en el mundo del fútbol. Aquí en Andorra pues sí que me he desarrollado en el Fútbol Club Andorra desde que tenía 6, 7 años hasta los 25 o 26, que ya decidimos pues cambiar de club y seguir como atleta, pero sí que es verdad que a partir de los 27 años ya aparqué totalmente el fútbol como deportista. Ajá. Sí que di un paso al lado porque tenía la curiosidad y la incertidumbre de aventurarme en lo que viene a ser ahora el mundo de la preparación física, de ayudar al deportista, en este caso también era futbolista o la persona que quería estar en el rendimiento en algún deporte, pues darle esa ayuda que yo siempre había creído que faltaba o que un deportista necesitaba y que estaba en una fase de crecimiento muy, muy potente. Entonces, a partir de esa edad, de los 26, 27, pues ya di un paso al lado y empecé a entrenar a deportistas, a entrenar a gente y poco a poco pues he ido pasando por distintos deportes, disciplinas, por deportistas de menos alto nivel, hasta llegar a día de hoy pues que gracias al trabajo y a un poco de suerte, pues tengo la suerte de estar en un gimnasio, en un centro como es la Cúpula Fitness, como director, como entrenador y entrenando pues, a deportistas de distintas ramas, a futbolistas tanto de fútbol masculino como femenino, y de ayudar a un montón de personas que se quieren preparar para ser cada día mejores. Vale, has dicho antes que cuando estabas en tu etapa futbolística notabas que faltaba algo de apoyo o algo así. Defínemelo un poco, ¿qué es lo que crees que falta hoy en día a nivel de entrenamiento dentro del vestuario? Sí, creo que sobre todo en la vertiente del fútbol, los staffs ahora mismo no tienen la capacidad de individualizar las necesidades que tiene cada futbolista. Entonces yo creo que actualmente se ha ido desarrollando porque los staff cada vez están más preparados y son más amplios, pero sí que es verdad que el futbolista no se siente atendido de manera personal al 100%, porque al final es un deporte colectivo, lo que manda es la filosofía del club, modelo de juego del club, un entrenador que quiere sacar resultados y al final la pirámide se invierte, es decir, a partir de los resultados se construye todo lo demás. Entonces, en ese sentido, pues eslabones débiles del futbolista, momentos de la temporada en el cual el futbolista pues, está con más confianza, menos confianza, lo que él necesita a nivel personal, individual, para sacar el máximo rendimiento, pues es muy difícil que con 25 deportistas más pues, tengan el tiempo necesario para invertir sobre ese jugador, y la tendencia ya no es de ahora, ya viene hace mucho tiempo que los futbolistas, en este sentido, los deportistas, pues tienen un equipo personal más allá del club. Vale, y a nivel de ese equipo personal, digamos, ¿por qué tipo de profesionales está compuesto? ¿Psicólogos, nutricionistas? ¿Qué es lo que necesita un futbolista, así a nivel básico, para poder desarrollar bien su deporte? Para mí, personalmente, lo que necesita un deportista y futbolista, sobre todo, es que tenga la capacidad de estar estable para rendir a un máximo nivel de la manera más constante posible. Entonces, cada futbolista pues, tiene unos requerimientos o unas necesidades. También depende mucho de la mentalidad, del entorno y de cómo se ha ido formando y desarrollando. No es lo mismo un futbolista, aunque estén en 25 años, que siempre ha estado en el mismo club
en la misma ciudad Claro. que alguien que haya estado en 3-4 clubs, 3-4 maneras de funcionar distintas, 4 o 5 staffs distintos, distinta manera de entrenar, que se adapta quizá más a los cambios, que es más reácido a no tolerar los cambios. Entonces, para mí, que cuiden el entorno, tanto mental como físico, es primordial. Evidentemente, a nivel de rendimiento puramente, pues, a nivel físico, a nivel nutricional y a nivel de descanso, es donde más tiempo y más recursos debe invertir un deportista. Vale, has mencionado antes que hay diferentes problemas en lo que es la práctica deportiva y en los deportistas. ¿Cuál dirías que es un problema que se repite mucho en futbolistas? A nivel de mentalidad, a nivel de... ¿Cuál es el problema que tú dices se repite un montón? Para mí el problema que tiene el futbolista, más allá de la confianza que pueda tener en sí mismo, es que el fútbol cada fin de semana te juega malas pasadas o te hace tener la sensación de que estás en un momento de adrenalina muy, muy fuerte. Es decir, cuando tú tienes una semana muy mala, pero el fin de semana se gana ese partido y tú has jugado los 90 minutos, no importa todo lo que hayas padecido, sufrido o dejado de hacer bien, porque ese momento palea un poco todas las sensaciones malas que has tenido. Entonces, para mí es muy inestable y de una intensidad mental muy alta. Por eso yo incido mucho que el futbolista tiene que estar muy, muy preparado. Entonces, la competitividad es muy agresiva, aunque tú te lleves bien con el compañero al cual te puede sacar el sitio o entres en rotación, pero al final, dentro de lo que es el deporte, es una supervivencia diaria. O sea, ¿tú crees que aunque es un deporte en equipo, dentro del banquillo, dentro de lo que son los vestuarios, hay presión entre compañeros por...? La presión, por lo que yo he vivido y por lo que es el mundo del deporte, no es una presión tóxica, sino es la presión que te pone en la misma situación. Es decir, tú sabes que si no estás a un 8 sobre 10, posiblemente tu compañero, sin hacer nada en contra de ti, sino haciendo cosas buenas para él, va a tener una oportunidad, y si está a un 8,2, va a jugar antes que tú. Si tú das esa oportunidad o opción, puede ser que no vuelvas a jugar en todo el año, o que el rol que tú considerabas o te daban establecido pase a otro plano y pasa de un día para el otro. Entonces, a partir de aquí es cuando el deportista le vienen toda la incertidumbre, se cuestiona si lo que está haciendo bien, viene la impaciencia y muchas veces caemos en el más es mejor. Es decir, yo tengo que hacer más que mi compañero para demostrar que soy mejor, que quiero más. Muchas veces no es eso, es hacer lo que toca en cada momento, ser paciente y constante, y a partir de aquí, el día que llegue tu opción, realmente la vas a aprovechar. ¿Y cuál dirías que es lo más eficiente para un jugador de fútbol a nivel de entrenamientos, a nivel de descansos, para dar ese máximo potencial sin quemarse o sin directamente lesionarse? Al final, para el deportista, el día más importante, el día que te da o te quita la razón, dicho así, es el día de la competición. Entonces, a partir del día de partido para un futbolista, tenemos que organizarnos una semana tipo que podemos llamar. Entonces, siempre se organiza el día después del partido, y 2 días después son días totalmente de recuperación. A partir de aquí, pues depende de los minutos que hayas jugado, pues te toca un tipo de entrenamiento u otro, uno más para recuperar y otro para compensar. Se llama regenerativo o compensatorio, ¿vale? Los jugadores que han jugado 1 hora hacen un regenerativo, que a partir de aquí pues ya es al día siguiente, es movilizar todo el cuerpo, sobre todo más trabajo de movilidad que no un trabajo de estiramiento pasivo como se conoce al uso. Yo aquí también aprovecho muchas veces para trabajar una fase isométrica para una prevención de lesiones a nivel articular, y focalizo mucho la parte de entrenamiento del tren superior en fuerza, para compensar un poquito el tren superior del inferior y compensar también que un deportista viene de catabolismo, anabolismo. El contraste hormonal también ayuda muchísimo a recuperar a un deportista. El día +2 de partido sí que es un día en el que es descanso total y absoluto. En cambio, para los jugadores que
han jugado 10, 15 o no hayan jugado, Claro, pues no es entonces lo mismo. totalmente distinto. El lunes al día siguiente, o incluso en algunos equipos, el mismo día después del partido ya se hacen este tipo de entrenamientos, es intentar simular todos los máximos esfuerzos, que han tenido durante el partido. De aquí ahora dispositivos GPS, monitorización del deportista, entonces se calculan los metros a alta intensidad y se intentan simular en el menor tiempo posible. Normalmente se hacen unos interválicos de unos 60 a 80 metros a máxima intensidad, con algún trabajo de aceleración y desaceleración, que puede ser en espacio reducido, y a partir de aquí ya se simula la mayoría de altos esfuerzos durante el partido. Entonces, aquí se equipara un poquito el ritmo de intensidad que tiene un futbolista en competición o un futbolista que tiene muy pocos minutos. Vale, ¿y cuál dirías que es el papel que juega el entrenamiento fuera del campo en lo que es el propio jugador? Es decir, ¿qué es lo que le ayuda a mejorar algo que no está relacionado con las posiciones, la estrategia, etcétera, etcétera? Al final, nosotros fuera del club, fuera del campo, tenemos que tratar al deportista de manera individual. Es decir, por mucho que los esfuerzos sean similares, por mucho que la competición sea similar a otros compañeros, a otros equipos, el deportista es muy demandante de por sí, por su propia fisiología o por los objetivos o el momento de carrera en el que está. No es lo mismo entrenar a un deportista que tiene 22 años que uno que tiene 30. Claro. ¿Vale? Entonces, eslabones débiles, que se suele llamar, entonces son los puntos a mejorar que tiene un deportista. Pueden ser asimetrías, pueden ser esos picos de velocidad, esa faena cognitiva, trabajo cognitivo. Aquí hay que hacer unas valoraciones y a partir de aquí pues incrementar en esos aspectos en los cuales el futbolista pues puede mejorar más. Vale, y a nivel de estrategia, metodología, ¿tienes alguna forma especial de entrenar a este tipo de personas? Sí, totalmente. Dependiendo también del momento de la temporada en el que se encuentra, pues toca hacer un periodo de adaptación, un periodo de optimización. Va a depender mucho si estamos en una fase de pretemporada, si estamos en mitad de temporada, si estamos terminando el año. A mí lo que me gusta mucho es hacer una muy buena pretemporada, que en la pretemporada pues, no salgan esos dolores, esas molestias, que la estructura del futbolista esté preparada para casi competir. ¿Vale? Entonces, normalmente los futbolistas que hacen una buena pretemporada siempre parten con un poquito de ventaja. Es cuando se hacen los primeros test a nivel colectivo de club para valorar si riesgo de lesiones, factor de lesiones y ver en qué punto se encuentra el futbolista. Normalmente llegan un poquito más pasados o más fuera de forma de lo que terminaron, porque al final la competición te lleva a unos niveles muy altos de activación. Pero sí es cierto que si tú trabajas de manera eficiente y de manera coherente durante un mes, más o menos un mes, 3 semanas antes de que empieces con el grupo, pues todas las molestias, todas las asimetrías, todas las lesiones recurrentes que tienes durante el año, es el momento para trabajarlos y también crear una base que yo llamo una base de fuerza, que durante el año es muy difícil de trabajar porque se tiene que priorizar muy bien y la competición te merma un poquito en esa planificación. Vale, ¿y tienes algún caso de éxito a nivel de algún caso concreto de una persona que hayas entrenado donde puedas mencionar un poco pues, cuál es el proceso que hiciste, cuál es el punto de partida y cuál es el punto de fin que básicamente conseguiste? Sí, tengo varios casos en los cuales, dependiendo del objetivo de ese deportista, es un éxito o otro tipo de éxito. Al final, a mí me han venido deportistas que la temporada se ha hecho muy larga porque han habido playoff, han habido fases en este caso, pues, de preliminares de Conference, de Europa League, de Champions League, entonces no ha dado tiempo al cuerpo a regenerarse para volverse a preparar para una temporada y el objetivo de ese futbolista era no lesionarse. Entonces, en porcentaje ahora no te lo sabría decir, pero la gran mayoría de futbolistas con los que trabajo aguantan temporadas enteras sin ninguna lesión. También he tenido futbolistas que me han venido en un proceso ya de readaptación de una lesión de cruzado y están en ese return to play que se llama, que es el periodo transitorio en el que el médico le da la alta médica, pero no tiene la alta deportiva aún y se están adaptando a las demandas que tiene el deporte y la competición. Entonces, a partir de ahí aún crean alguna asimetría, no están preparadas para acelerar, desacelerar.
y les falta un pico de forma para poder estar a nivel grupal o al nivel de performance, de rendimiento que estaban cuando estaban activos. Entonces, a partir de ahí sí que se ha trabajado con una metodología que yo creo bastante, creo mucho, es como mi manera de trabajar y me ha dado resultados, la verdad. Qué guay. ¿Y cómo vive, me interesa saber cómo vive el proceso de lesión un jugador? Es decir, un jugador se rompe en el campo, prácticamente ya no puede obviamente jugar. ¿Cómo vive ese proceso de recuperación, tanto a nivel psicológico como a nivel físico? ¿Cómo es? Aquí volvemos un poco a lo que te comentaba yo antes, que depende del entorno del futbolista y de las herramientas que tenga, encontramos un contexto u otro. Es decir, normalmente el futbolista que se lesiona, las primeras lesiones después sí que ya es más autónomo y a nivel mental ya es quizá más fuerte o todo lo recoge de sorpresa. Pero sí es verdad que el hecho de apartar al deportista de la dinámica de grupo, Claro. de que de un día para otro esté incapaz de hacer su labor, su profesión, a nivel psicológico juega una mala pasada. Lo que sí que es verdad que mentalmente están tan acostumbrados a la competición que el fin de volver a competir les da esa gasolina para seguir. Lo que pasa que dependiendo de la lesión, si es de larga duración o de menor duración, si es más compleja o menos compleja, si entra quirófano, si no entra quirófano, pues hay unos procesos en los cuales el futbolista siente frustración, impotencia, porque al final a él le están diciendo tienes que hacer esto, él lo hace a rajatabla y aún así nadie le asegura que los plazos o términos sean súper exactos. Entonces, si no son pacientes, si no tienen una mentalidad de hierro en ese sentido, si no tienen paciencia, les puede jugar una mala pasada, porque el querer acelerar procesos al principio puede parecer que no tiene mucho énfasis en si llegó un mes antes, un mes después, una semana antes, una semana después, 3 días antes, pero esos periodos sí que marcan la diferencia para que, como decíamos antes, que el return to play sea con las máximas garantías. Yo siempre peco de ser un poquito más prudente en ese sentido, y que el futbolista cuando vuelva, pues que vuelva con las máximas garantías, que no jugárnoslas a porcentajes, a dudas. Porque si nosotros, que somos los que realmente dominamos, generamos ese tipo de dudas o incertidumbre, es imposible que el futbolista esté completamente seguro. Claro, y después de una lesión, es decir, los entrenamientos que ya son post-lesión, ¿son iguales que siempre o siempre se adapta dependiendo de la lesión que haya tenido? Es decir, si quedan secuelas de esa lesión. Al final, en la gran mayoría de futbolistas, yo no me gustaría llamarlo como secuelas, pero al final el cuerpo es una máquina de adaptarse, ¿vale? Entonces, a partir de una lesión, patología, llamamos como lo queramos, o incluso molestia, el cuerpo, para sobreponerse, crea sus propias adaptaciones, ¿vale? Sin ir más lejos, normalmente un futbolista, cuando tiene una lesión de larga duración, en este caso ponemos un ejemplo como puede ser un cruzado anterior, el futbolista desarrolla habilidades con la pierna no operada, pero por un hecho de supervivencia. Es decir, yo me rompí el cruzado anterior de la pierna derecha, entonces hubo durante muchos meses que mi pierna hábil era la izquierda. Entonces, en el return to play, en cosas inconscientes, yo empecé a usar toda la vertiente, toda la lateralidad izquierda con una mayor influencia que la derecha. Después se vuelve a equiparar a lo que estaba antes. Pero entonces, la parte que antes no era dominante, ahora lo es mucho más. Entonces, eso hay que cuidarlo, incluso con las partes musculares o los grupos musculares o las cadenas que vienen en su propio movimiento. Es decir, normalmente si tenemos una pubalgia, no se irá de un día para el otro. Entonces, habrá que mirar de dónde viene la pubalgia. Si viene, en este caso, un invento de aductores, habrá que cuidar esa fuerza de aductores, porque seguramente hay algún patrón dentro de nuestro cuerpo que es propenso a... Entonces, por ahí las asimetrías, el trabajo de prevención, activación-inhibición, fases excéntricas, etcétera, etcétera. Claro, o sea, es diferente, digamos, porque al fin y al cabo el cuerpo se adapta. Vale, quería dar un giro ahora y quería hablar de cómo es la dieta de un futbolista a nivel nutricional. Es decir, ¿te adaptas a nivel de pretemporada, temporada? ¿Cómo funciona?
al final, si partimos de la base de la individualización hacia el mismo deporte y hacia el mismo deportista, porque aquí también tenemos que contemplar qué tipo de metabolismo tiene el futbolista. Ajá. Pero al final es intentar utilizar las herramientas macronutricionales y digestivas para que el jugador tenga una recuperación más eficiente a partir de grasas, carbohidratos, podríamos llamar una recuperación a nivel musculoesquelética, que aquí hablaríamos pues también de proteínas, aminoácidos, pero también hay que ver caso por caso, porque un plato de arroz, dicho así, a mí me sienta de una manera y a ti de otra. Justo. Entonces, el futbolista no puede llegar pesado al día de competición. Y sí que hay que intentar hacer una carga de carbohidratos, que ahora está muy de moda hablar de esto, de la flexibilidad metabólica. Entonces, cuanto más lejos está el partido, menos pesado tenemos que comer. Cuanto más cerca del partido, pues la carga de carbohidratos tiene que ser un poco Mayor, más alta. ¿no? Para tener más energía, me imagino, durante el partido. Vale, y a nivel nutricional, ¿hay algo que esté terminantemente prohibido en los jugadores de fútbol? A ver, para tener un rendimiento óptimo, para mí toda la industria de procesados se debería evitar al máximo, incluso anular en muchos casos. Que los alimentos tengan una carga pues, biológica muy grande, o sea que comamos lo que se llama ahora comida real. Sé que en algunos, depende del país que estés, pues puede ser más complicado o menos, pero al final, si vas a comer fruta que sea de temporada, si vas a comer verdura que sea de Claro, proximidad, sí. claro. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en Andorra, pues a lo mejor el pescado, a diferencia de un país o de una ciudad que estemos en costa, pues merma un poco. La calidad. Entonces, la calidad del alimento para mí es fundamental, porque nos va a aportar los nutrientes reales del propio alimento, y a niveles digestivos y a niveles de calidad nos da un plus impresionante. Vale, ¿y hay algún alimento que la gente se piense que es bueno o positivo y que realmente no sea nada bueno a nivel rendimiento en general? Más que un alimento como tal, la gente malinterpreta cómo distribuir los macronutrientes. Es decir, tengo que comer carbohidrato, pues da igual de qué fuente de carbohidrato la coma. No. Hay el índice glucémico de cada alimento. No es lo mismo coger el carbohidrato de una patata, de un moniato, de una pasta, de la quinoa, de arroz integral o de una pizza. Claro. Entonces, aquí influye mucho, dependiendo de qué alimento cojas, pues, cómo absorbe, qué capacidad de síntesis tiene nuestro cuerpo. Por ejemplo, las legumbres tienen carbohidratos y proteínas, pero la proteína viene de una fase vegetal, entonces no tiene todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Claro. ¿Qué es buena la legumbre? Sí, es buenísima, pero hay que ser conscientes de que tiene esta composición. Vale, ¿y los alimentos integrales versus los no integrales son marketing, no son marketing? Yo aquí disocio un poquito de ponerme mucho o polarizar, de decir esto sí y esto no. Al final sí que es verdad que pues, a nivel, hay gente y deportistas que me han dicho, o sea, noto mucho a nivel de hinchazón en los alimentos integrales. Yo creo que cuando uno crea un hábito y lo puede sostener y tiene una adherencia en su día a día y a largo término, o sea, a largo plazo, sinceramente, la diferencia entre comer arroz o arroz integral no es tanta como dormir mejor, como tener un protocolo del sueño correcto, como comer las cantidades y el tipo de nutriente cuando toca, de tener procesos de recuperación más elaborados. Yo creo que nos vamos a detalles que pueden marcar un porcentaje muy pequeño, y que, te digo, es muy individualizado, porque hay gente que la comida integral pues no la digiere igual que otra. Y creo que hay que ir mucho más a lo individual y micro, llamarlo así, que no a pues el libro me dice que, vale, el libro me dice esto, pero luego aplicado el organismo no está solapado al libro. Entonces es un estudio muy general, población muy general, que sí, que se ha demostrado que tiene sus beneficios, pero luego cada persona y cada cuerpo pues asimila, tolera, sintetiza de una manera u otra. Vale, y también las intolerancias alimentarias a nivel futbolístico, a nivel de rendimiento, ¿afectan en algo? Por ejemplo, un futbolista que no pueda comer lactosa o gluten. Realmente nos pensamos desde fuera que, ostras, tendría un celíaco, le tendría que afectar sí o sí.
Al final, también aquí apelo un poquito a, no digo la ignorancia, pero al final la distancia que hay entre el concepto de lo que es un celíaco a cómo se prepara el mismo deportista para la competición. Sí que es verdad que hay alimentos que no puede comer por su intolerancia, pero hay alimentos que tienen muchos nutrientes que pueden sustituir pues, lo que es el pan, lo que es el trigo, lo que es según qué carbohidrato. Vale, me gustaría saber también todo el tema de suplementación deportiva a nivel futbolístico, qué se usa, qué es lo mejor para utilizar, qué es lo que no se usa, cuéntame. Aquí el abanico se abre mucho. Ajá. La verdad es que a día de hoy sí que todos los protocolos a nivel de micro y macronutrientes que se usen primero para digerir mejor todos los nutrientes y después pues sobre todo post entrenamiento, post competición o incluso en entrenamientos no tanto, pero el día de la competición sí que se usa un montón de estimulantes o excitantes, es decir, guarana, cafeína, geles, eso abunda, son como chuches en un colegio, eso para sobreestimular un poco al cuerpo y para prepararlo para las demandas que tiene la competición. Y a nivel pues competición, pues partido, después de una doble sesión sí que se suele suplementar pues con algo de carbohidrato y proteína. Vale, ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Son inocuas? ¿Tiene alguna consecuencia a largo plazo? Yo normalmente cuando he trabajado con futbolistas tiene una consecuencia más a largo plazo que a corto plazo porque te permite entrenar con mayor frecuencia y a una intensidad más elevada. No es que tú te tomes la suplementación y automáticamente puedas hacer un volumen de entreno de un 25, 30, 50% más y un volumen de intensidad pues, elevado a 5, pero sí te permite recuperarte mucho mejor después de cada esfuerzo. ¿Eso en qué nos ayuda? En que tú puedes exponer a estímulos a ese jugador o ese futbolista de una manera más recurrente y que él y el cuerpo creen adaptaciones más fáciles. Vale, ¿y yo puedo ser futbolista siendo vegano? Claro que sí. O sea, hay muchísimos deportistas de alto nivel, no solo futbolistas, que son veganos y no tienen ningún problema. Simplemente me imagino que habría que compensarlo con suplementación, ¿no? Todo es a adaptar a lo que le das a tu cuerpo. Es decir, si a nivel natural pues, tiene unos déficits, entonces ahora mismo hay un montón de suplementación a nivel de multivitamínicos y de componentes que no digo que sustituyan, porque al final no lo sustituyen de esa manera, pero sí que te aportan lo que tu cuerpo o tu organismo necesita. Vale, ¿y has visto alguna vez dopaje en el mundo del fútbol? He visto dopaje en el mundo del fútbol. No creo que el futbolista o el mundo del fútbol dentro del deporte de competición o de alto rendimiento sea la disciplina donde veamos más dopaje, pero sí, al final un deporte de contacto que en la élite se juega cada 3-4 días, que una industria en la cual pues, hay muchas marcas personales, se mueve mucho dinero, sí que hay dopaje. Lo que se ha ido evolucionando sobre todo es que la palabra dopaje o las sustancias dopajes se eliminan un poco y se va al estudio científico a partir de qué sustancias no dopantes crean estos beneficios. ¿Y qué es lo más loco que has visto en el dopaje futbolístico? A nivel personal, presencial, pues al final lo más loco, lo que más me ha impactado, no sé si lo llamaría dopaje como tal, pero sí es cierto que pues, infiltraciones prepartido para pues, insensibilizar zonas de dolor es mucho más recurrente de lo que la gente se piensa. Es decir, hay futbolistas con dolores crónicos que se infiltran con una frecuencia muy alta y esto realmente no digo que sea peligroso, pero sí que se dispara un poquito de la gente o la creencia que tenemos que el deporte es directamente salud. Entonces ahí el rendimiento nos expone a situaciones bastante fuertes en las cuales tenemos que tomar pues o medicación o realizar infiltraciones para que nuestro cuerpo no tenga estos síntomas de dolor tan grandes. Golpes, mini fracturas, literalmente fracturas. Ahora hablamos en el mundo
del deporte. Hay deportistas que juegan con un esguince de grado 2 en el tobillo. Hostia, ya ves. Sí que cuando hay mucho líquido, pues esa parte del cuerpo no es muy movilizable, Ajá. pero con un buen taping, y he visto gente infiltrada con taping jugar el partido y estar un día y medio cojo. Hostias. Bueno, Luis Suárez decía que él sigue jugando partidos de fútbol, realmente tiene la rodilla destrozada y es un poco como una realidad paralela. O sea, tenemos capacidad para jugar un partido de alto nivel, Ajá. pero después cuando voy al parque con mis hijos quieren jugar al pilla-pilla y no puedo jugar con ellos. Ya ves. Entonces ahí hay un contraste muy fuerte y evidentemente yo no digo que sea dopaje, pero ahí hay una serie de sustancias, protocolos y que se usan. Ya ves. ¿Y a nivel postpartido has visto algún tipo de sustancia dopante? He visto usar cortisona o fármacos con corticoide Ajá. no para recuperar directamente, sino jugadores que llegan con unos alérgicos o unas patologías o de una manera menor, pues el mismo equipo médico del equipo, del club, pues no digo que lo facilite, pero al final sí que lo facilitaría para una persona normal de a pie, Ajá. pero a lo mejor esa sustancia, una de las sustancias que lleva ese medicamento, sin una prescripción médica, sería dopante. Ya ves. Es decir, ahora hay mucha controversia porque una persona normal se puede tomar, hablamos para todo el mundo, un ibuprofeno, un paracetamol, y un futbolista se toma eso en grandes medidas y puede alterar un poco la muestra de orina de un control antidoping. ¿Que cada cuánto son esos controles antidoping? Depende del nivel que estés, pero normalmente se hacen postpartido o algún día va la agencia antidopaje a la ciudad deportiva o al campo de entrenamiento y decide. Normalmente son postpartido. La gran mayoría de controles antidoping son postpartido, el jugador no sabe en ningún momento que tiene que pasar ese control y cuando acaba el partido se le llama al asistente de campo, o sea, el delegado de campo, y le dice el dorsal X, el 10, el 2 y el 23 tienen que pasar control. Entonces, después del partido te vas a una salita y bueno, pones en un frasquito delante del comisario o de la persona que esté responsable, se analiza y se lleva. ¿Y has visto alguna vez algún intento de falsear un informe de dopaje o alguna estrategia que se suele utilizar? Había como leyendas urbanas o mitos que decían que si mezclabas algunas bebidas, si bebías mucha cerveza, o incluso se comenta que si tú te tomas paracetamol o ibuprofeno mezclado antes de ir a un control antidoping, se altera mucho la muestra. Ajá. A día de hoy no tengo ni experiencias ni evidencias de que eso sea así. Vale, dejando un poco esto de tema dopaje al lado y tal, quiero hablar un poco de la mentalidad que tienes que tener para ser futbolista, porque imagino que la psicología es una de las cosas más importantes en la vida de un futbolista. Me gustaría saber cómo dirías que es un futbolista que puede ir por el buen camino a nivel de mentalidad. Aquí yo creo que el factor diferencial de un futbolista que consideremos que está haciendo los pasos adecuados para asentarse y poder llegar a la élite de una manera estable y otro que no, es el entorno y la capacidad que tenga de racionalizar todo lo que le esté pasando. Ajá. Es decir, nunca te tienes que dejar llevar por las sensaciones de cuando las cosas van bien, es decir, no eres candidato a Balón de Oro cuando haces 3 buenos partidos y tampoco tienes que dejar el fútbol cuando tienes 3 partidos malos. Es decir, aquí y tu entorno te tiene que hacer ver las cosas, o tú mismo tienes que hacerte ver las cosas tal y como son y no tal y como tú proyectas que sean. Vale, ahora vamos a hablar un poquito a nivel de excesos, a nivel de mentalidad y tal. Futbolistas y fiestas. ¿Por qué se llevan bien? ¿Por qué se llevan mal? Explícame un poco. Al final relacionamos mucho el futbolista con que la manera de ocio que tenga es a partir de la fiesta, porque bueno, a lo largo de los últimos años es recurrente ver a futbolistas pues, en fiestas, y el fútbol, a diferencia de otras disciplinas que a lo mejor compites una vez cada X meses, es muy demandante a nivel cognitivo.
y a nivel físico. Entonces, no digo que lo mejor sea la fiesta, pero el futbolista necesita evadirse, Ajá. necesita airear un poquito la cabeza y que no esté 24 horas única y exclusivamente pensando en los 90 minutos del fin de semana, en las 2 horas del entrenamiento. Ajá. Necesita esa vía de escape. Comentamos, como cojo un poquito el hilo de antes, si tienes un buen entorno, ya no hablamos de una educación literal, pero una educación deportiva coherente y buena, Ajá. te dan herramientas para que tú puedas tener esa sensación y estos momentos fuera de la disciplina del fútbol y de la competición, que no tienen por qué ser la fiesta. Vale, y tema de alcohol, ¿está automáticamente prohibido en futbolistas? Sí, no. Yo, si tengo que aconsejar a un futbolista, le aconsejaría que no. Es una obviedad. Ajá. Pero la realidad es totalmente distinta. Hay un montón de futbolistas que no beben alcohol de manera asidua, pero sí que beben alcohol de manera esporádica. También muchas veces lo usan en según qué contextos, en según qué circunstancia o situación. Y no digo que sea beneficioso a nivel fisiológico, Ajá. pero a nivel mental sí que te da un puntito de inhibición. Entonces, yo creo que es recurrente que los jugadores o los deportistas pues asocien un poquito la inhibición a ver una copita de vino, una cerveza o una bebida que tenga propiedades alcohólicas. Claro, pero sí que es verdad que hay muchos futbolistas que desfasan. Por ejemplo, ¿qué opinas de Lamine Yamal y toda la polémica de las fiestas? ¿Qué opinas de todo eso? Al final, 18 años, cada uno lo hemos celebrado como hemos querido o como hemos podido. Ajá. Sí que es verdad que tenemos que dimensionar un poquito la figura de Lamine y la que tenemos todos los que comentamos a Lamine. Él tiene un poder de atracción de celebridades de tipo de ocio que se nos escapan de las manos a cualquier persona. Entonces, su manera de divertirse es haciendo este tipo de eventos. Ajá. Mientras no se exceda en estos eventos o en lo que hacen estos eventos, porque al final, si su manera de aislarse un poquito de lo que es el fútbol, de lo que es toda esa presión, es de esta manera, si sabe medir el cuándo y el cómo, Ajá. yo no veo que sea un inconveniente. O sea, ¿tú crees que Lamine Yamal se está cargando su carrera? Yo creo que es muy temprano para decir que Lamine Yamal se está cargando su carrera, igual que es muy temprano como para compararlo con Messi, con Cristiano, con Maradona, con Zidane, con Pelé, con todos estos. Al final vivimos mucho del corto plazo, sobre todo los espectadores y los medios, y sí que es verdad que ha tenido partidos que nos ha recordado o que decimos, ostras, si tiene este nivel a largo plazo, es un jugador imparable, pero creo que nos estamos precipitando, etiquetando a si está en este rendimiento es el mejor del mundo y si sale 2 días de fiesta se está cargando su carrera. Hay términos medios, hay muchos grises y después una cosa que yo creo que es muy fácil y es opinable, que ahora cualquier cosa está juzgada y comentada con lupa. Es decir, si Lamine, en este caso, en vez de hacer la fiesta, se saca una foto con su familia, todo el mundo lo idolatra y se le justifica más que si hace una fiesta de ese tipo, cuando el 100% de los futbolistas en un momento de su carrera han celebrado un cumpleaños, han ido a una boda, han ido a una ceremonia, digamos, de este entorno, no diré calibre, pero de esta tipología. ¿Y tú crees que el entorno de Lamine Yamal se está cargando su carrera? Porque veo vídeos en TikTok del padre haciendo ahí paridas en Reels. A mí me preocuparía, siendo cercano si fuera cercano a Lamine, me preocuparía que él se relacionara en este tipo de vídeos, de situaciones, interpretaciones, pero al final Lamine ha estado bastante protegido por el club en este sentido.
podría perfectamente no haber estado en la Masía por cercanía de su vivienda a los campos o a la ciudad deportiva del Barça. El Barça lo ha cuidado mucho en este sentido, incluso realmente, porque son personalidades muy distintas, pero es que Cubarsí y Lamine se han desarrollado de la misma manera. Entonces en la Masía sí que es verdad que aquí sí que vemos reflejado de una manera muy acentuada que tenemos en casa en los dos futbolistas. Y si pudiésemos pedir cómo queremos que sea nuestro hijo, dicho así, preferiríamos que se acercara más a Cubarsí que a Lamine como estereotipo de deportista. Claro, obviamente. Entonces, a nivel de mentalidad, ¿tú crees que lo más importante es en sí el talento del jugador o la disciplina que tenga? O sea, aquí mezclamos dos cosas que para mí son importantes. Evidentemente, uno tiene que trabajar sobre su talento. Es decir, si mi factor diferencial pues, es el 1 contra 1, es el desequilibrio o es el golpeo, pues hay que potenciar eso dentro de que todos los aspectos, habilidades que sean eslabones débiles del propio jugador estén mínimo al mismo nivel al cual este jugador quiere competir. ¿Vale? En cambio, un jugador que sea más físico o no tenga este talento innato desarrollado, sí que tiene que compensarlo con otras habilidades. Pero lo que sí que es una evidencia y es claro es que conocemos muchos más futbolistas talentosos que no han llegado que futbolistas con esta falta de talento, pero que con disciplina, constancia, sabiendo medir en cada momento lo que toca y realmente siendo pacientes y rascando y picando piedra, que se dice vulgarmente, han llegado. Hay muchos futbolistas que ahora han dejado de ser futbolistas que ni siquiera han llegado a la élite, que compartían vestuario con jugadores de élite mundial y decían, pero si cuando teníamos 15 años era yo el que jugaba y no era este jugador. Hay muchos jugadores que están ahora mismo en la élite o que llegan a la élite que en etapas de juvenil B, cadete A, en su club no juegan. O están en una cantera o en una academia de primera división y ahí no juegan, saltan a otra, vuelven otra vez. O sea, es muy volátil. Vale, y a nivel de carrera, ¿tú quién crees que va a llegar más lejos? ¿Lamine Yamal o alguien como, por ejemplo, Pedri? Hostia, muy buena pregunta. Personalmente y bajo mi criterio creo que son dos maneras de entender el fútbol distinta. A nivel de espectador, si tú vas a ver un partido, pagas una entrada, podrías ver en Lamine un fútbol más eléctrico, más desequilibrante, más de 1 contra 1, pero realmente en el mundo del fútbol, el día que Lamine, porque es Lamine ahora, pero que no tenga ese porcentaje de acierto en el 1 contra 1, que no tenga esa chispa de velocidad, va a pasar de ser un jugador extraordinario a no serlo. Y un jugador como Pedri tiene tantas virtudes que veo muy complicado que merme. Es decir, personalmente veo muy pocos futbolistas que a 15 años tengan la frescura, la chispa, el 1 contra 1, ese diferencial a niveles de Lamine, pero en cambio Iniesta, Xavi, Kroos, Modric, Xabi Alonso, si nos vamos más atrás, Busquets, Pirlo, hay muchísimos futbolistas que, entendiendo mucho el fútbol, evidentemente con un nivel pues superlativo, porque tener un acierto de pases de más de un 90% en fase final de la Champions es una auténtica locura. Creo que no sé si van a ganar más títulos, si van a llegar más lejos, pero su nivel va a ser más sostenible a largo plazo. Claro. ¿Tú crees que Lamine Yamal, como joven promesa, porque prácticamente los títulos que tiene, con la corta edad que tiene, es algo excepcional, que no se ha visto nunca en la historia del fútbol? O sea, soy muy joven para decir que no se ha visto nunca en la historia del fútbol, pero realmente a su edad no hay un jugador igual. A su edad.
Ahora veremos si a 5 o 8 años se puede equiparar a los grandes futbolistas de todos los tiempos o de toda la historia. Pero yo personalmente y la gente de mi entorno que ha visto fútbol de otras generaciones, el primer impacto que tiene Lamine en el Barça, la facilidad con la que juega, la desinhibición que está en el campo que tuvo la primera temporada con el Barça, el partido que hace de Champions contra el Inter de Milán, yo no he visto una cosa parecida. Yo no he visto un jugador a esa edad, a esa precocidad, tener una superioridad tan aplastante delante de una semifinal de Champions. Yo personalmente no lo he visto. O sea, que dirías que Lamine Yamal es o uno de los mejores jugadores actualmente o una de las mejores promesas actualmente. Si lo comparamos a nivel histórico, yo creo que es una de las mejores promesas. A día de hoy yo no... O sea, ni yo ni nadie en su sano juicio podré decir que Lamine es uno de los mejores jugadores de la historia. Le falta quizás recorrido, ¿no? Le falta que esta primera temporada que ha tenido y lo que está teniendo de esta, poderlo hacer a 10 años. Pero eso es muy difícil. O sea, para poderte comparar con los mejores de la historia tienes que hacer 10 años top 1, top 3 mundial. Ya ves. Y eso es muy complicado, ¿no? Eso es lo más difícil del fútbol. Mantenerse. Lo más difícil del fútbol es que tu mejor año sea repetido a largo plazo. Porque hay muchos condicionantes y hay muchos factores que no dependen de uno mismo. Es decir, ahora puede arrastrar, que se está comentando que arrastra una pubalgia, eso, aun jugando, te merma el rendimiento, a lo mejor el equipo está en una dinámica o el club está en un momento que no es el que era hace 10 años, hay muchos más condicionantes ahora que hace 20 o 30 años. ¿Y quién para ti actualmente es el mejor jugador de la historia del fútbol? Para mí, sin lugar a dudas, el mejor jugador es Messi. O sea, pero por constancia, por todo en general. O sea, Messi es el mejor. O sea, si tú pides a la carta qué es lo que quieres para un 6, Messi es casi el mejor. ¿Qué quieres para un 8? Messi es casi el mejor. ¿Qué quieres para un 10? Es mejor. ¿Sabes? Tiene gol, hace jugar al equipo, tiene una facilidad para interpretar, para ver. Cuando se pone a defender, que era realmente poco, pero las veces que se puso a defender, o sea, no es que sea muy completo en todo, es que realmente, y dicho por los campeones del mundo, que en ese caso era la selección española que jugaba con el Barcelona, o sea, no, si hablamos de fútbol, cualquier otro jugador está a años luz. El único jugador que le ha podido competir un poco en ciertos aspectos ha sido Cristiano, y ha sido única exclusivamente en un factor numérico de goles. Todo lo demás que no sea un factor numérico de goles, Messi es el mejor con muchísima diferencia. O sea que si te pregunto, ¿Messi o Cristiano? Messi. Claramente no. No, aquí no hay duda posible. También hablo desde mi criterio personal, pero sí es verdad que hay, repito, hay muchísima diferencia. Vale, y sé que esto no tiene nada que ver, pero me acaba de salir de la cabeza. ¿Sexo antes del partido? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuánto? Sí, la cabeza siempre se va ahí, Sí, al final la cabra tira para el monte. A ver, sinceramente no hay una correlación con que el futbolista tenga sexo el día antes del partido a rendir menos. Sí que es verdad que una cosa es que tengamos relaciones sexuales antes del partido y la otra es que estemos todo el día teniendo relaciones sexuales. Al final, yo creo que incluso es bueno siempre y cuando el jugador o el deportista llegue en condiciones de descanso óptimas. Pero realmente yo no voy a ser el que prohíba ni el que diga que tiene efectos dañinos tener sexo el día antes de un partido. Cambiando un poquito de tema, me gustaría saber por qué dejaste el mundo del deporte en sí, es decir, por qué dejaste de ser jugador, si fue por una lesión, ¿por qué lo dejaste? No, realmente no fue por ninguna lesión ni nada, es decir, fue una decisión. Creo que, bueno, supongo que depende del momento de cada persona, cada deportista, pues se ponen como unas metas. Yo con 27 años, pues
mi curiosidad o mis inquietudes iban más allá de ser deportista. Entonces me salió opción de empezar a trabajar y explorar el mundo del entrenamiento personal y de la preparación física pues, a distintos deportistas o gente que practica deporte de competición. Ajá. Y vi que eso realmente me llenaba mucho más que no el simple hecho de ser jugador de fútbol. Entonces a partir de ahí tomé una decisión y bueno, en los años que llevo ha sido totalmente acertada, pero para mí fue muy natural. En ningún momento, cuando hablo con la gente, o sea, te retiraste con 27 años, para nada fue traumático. Es decir, fue una decisión que tomé yo de manera totalmente premeditada y que para mí era lo más natural. Vale, y empezaste como coach fitness, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad pues, aquí en Andorra de trabajar para un centro que ya estaba muy asentado y tiene un posicionamiento muy bueno en el país. Me dieron la oportunidad, empecé a trabajar. Sí que es verdad que los condicionantes para empezar a trabajar ahí pues, era trabajar por volumen y yo tampoco quería eso. Entonces, llegado a una serie de pactos para no tener que trabajar, en este caso, por volumen y poder trabajar un poquito más por calidad de servicio. Y realmente me fue muy bien porque en poco tiempo hice muchos clientes, me asenté mucho en la empresa. Otra gente empezaron a hablar de que, bueno, un entrenador nuevo, que Marc, pues cómo trabajaba, qué prototipo de cliente hacía, y realmente soy muy agradecido a las personas que me dieron la oportunidad y confiaron en mí, porque al final sí que es como mi primera experiencia como entrenador personal o operador físico. Y siempre las oportunidades yo creo que hay que agradecerlas y después hay que demostrar el por qué te han dado una oportunidad. Y bueno, en relativamente poco tiempo, de allí sí que salté a otro ámbito que ya no era tanto un centro, sino pues un deportista de alto rendimiento, pues. Y ya tuve que irme del centro y pues explorar otra manera de entender el entrenamiento personal, sobre todo más como preparación física de un solo deportista. Vale, ¿y crees que como coach fitness es necesario nicharse, es decir, tener como un perfil tipo de clientes o no? Yo creo que aquí hay como dos conceptos que me gustaría separar, y cuando yo lo explico a mi entorno, después de la explicación lo ven más claro, y cojo mucho lo del nicho. Cuando tú vas a un gimnasio o a un centro deportivo, sea privado o público, tú vas a ponerte en forma. ¿Vale? Entonces, si tú quieres ser un entrenador de un centro de estas tipologías o estos condicionantes, sí que puedes nicharte, pero no es estrictamente necesario que tu nicho sea muy específico. Vale. Si tu objetivo como entrenador es ayudar a ciertas personas en cierta situación, entonces sí. Porque para llegar a personas que tienen una situación X con unas necesidades X, o creas contextos o situaciones en los cuales ellos te conozcan a ti o tú a ellos, o estás realmente muy lejos. Vale, ¿y cómo diste el salto de ser un entrenador personal para empresa, al fin y al cabo, para el Añós, ¿no?, que me has contado antes, a ser un entrenador personal freelance, por así decir? A mí la casuística que tuve, o la situación que tuve, es que ya dentro de años habían prototipos de cliente que estaban o patrocinados por Añós o que venían a entrenar a Añós y buscaban un entrenador tipo. Entonces, en ese sentido, la empresa confió en que yo era la persona idónea para entrenar a los deportistas que querían venir a entrenar a Añós. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, como te he dicho antes, se va nichando un poquito al sector al cual yo me quería dedicar, y diremos que el boca a boca, la recomendación, el preguntar con qué entrenador estás, cómo trabajas, ver los resultados también de esos deportistas, pues me fue llevando a que deportistas de un nivel, digamos que élite, supieran de mí, preguntaran por mí, y a partir de ahí, pues ahí tener opciones de
de llevar la preparación física más específica de otros deportistas, fuera del recinto, del centro deportivo como tal, del club de años. Vale, ¿cuál era tu forma de conseguir esos clientes? ¿Boca a boca puramente? Hasta la fecha, Ajá. ha sido a partir de recomendaciones de gente que yo he entrenado, Uh-huh. de entrenadores que en algún momento otro han visto como yo entrenaba deportistas o me conocen, porque a nivel de redes no lo exploté, no lo tenía explotado, y yo no, a día de hoy o hasta la fecha, no había hecho una campaña de captación de clientes. Es decir, no sé si es casuístico o anecdótico, pero el simple hecho de trabajar de mi manera con un nicho bastante específico, gente de entorno, y después también la localización. Al final, yo soy consciente que Andorra somos receptores de deportistas de alto rendimiento, Ajá. que hay una demanda bastante pronunciada y que realmente si trabajas bien, si eres bueno, si te recomiendan este tipo de nicho, la entrada es mucho más sencilla que si no lo tienes. Vale, ¿y cuál dirías que es la forma más fácil de conseguir clientes como entrenador freelance? Dependiendo de dónde te encuentres, es decir, y de tu objetivo. Ajá. Es decir, si tú solucionas problemas, el boca a boca y el que te recomienden va a ser lo más sencillo, pero para llegar a eso tienes que darte a conocer. Entonces ahora sí que es muy recurrente usar las redes sociales Ajá. para exponer un poquito tu manera de trabajar, tus servicios y un poco algún caso de éxito que hayas tenido eso, o te vas a un centro donde la captación de clientes no la tienes que hacer tú porque el socio ya tiene muchos adheridos y ya te entran clientes potenciales por la puerta cada vez que entran. Entonces ya sí que es tu capacidad de venta que tengas, dicho así, Ajá. o la capacidad de ayudar a las personas que tú tengas y la disponibilidad económica que tienen, en este caso, las personas, clientes, socios o cliente final que puedan tener. Vale, ¿y tú dirías que todos los entrenadores personales tendrían que tener marca personal en redes? A día de hoy yo creo que la tendencia es que sí. Es decir, yo no creo que sea la panacea, ni que teniendo una marca personal súper desarrollada, con muchos seguidores, sea sinónimo de éxito, sino lo que comentábamos un poquito también, generalmente, que preferimos tener unos socios, followers, un tráfico que realmente sea de calidad, es decir, que la gente vea tu contenido, vea tus servicios y en este caso, por ejemplo, me vea a mí como Marc por el valor que les aporto, por las soluciones, tips o lo que les mejoro en su día a día de entrenamiento, de competición, de cosas que ellos han hecho como hábitos, y a partir de un vídeo mío, un post mío, lo que sea, ven que pueden hacerlo mejor, no que lo estén haciendo mal o que tienen que cambiar del día a la noche, o sea, que pueden implementar pequeñas cosas que les van a hacer mejorar. Yo creo que eso es muy importante y que la tendencia es que realmente a nivel de marketing, de captación, de plataformas de redes sociales, creo que ahora la presencia y que realmente se vea cómo eres y cómo desarrollas tu marca personal, creo que si ahora mismo no es algo muy, muy importante o prescindible, a corto plazo lo puede ser. Vale, ¿y cuánto crees que debería, más o menos en un rango, cobrar un entrenador, un coach? O sea, por mi experiencia, Ajá. he estado en rangos muy distintos y he visto, pues, lo típico, un entrenador que se acaba de iniciar low cost, dicho así, o tickets realmente muy altos o incluso desorbitados para las dos. Es decir, gente que realmente digo, o sea, si tú tienes este ticket, no te estás valorando como profesional y te vas a morir de hambre. Ajá. Y otros tickets que esa persona, ese entrenador, se siente cómodo cobrándolos, entonces, y alguien está dispuesto a pagarlos, me parece espectacular, porque realmente ves que el servicio que está dando ese entrenador no tiene una correlación directa con el cliente. También
al final es qué capacidad tiene el coach, el entrenador, de solucionarte un problema. Ahora te revierto un poco la pregunta. Ajá. En mi nicho, si yo consigo que un jugador deje de lesionarse cuando ha tenido lesiones recurrentes y pasa de que su equipo está en una categoría semiprofesional a profesional, si paso de que sus ingresos, porque su salario, su ficha sea de 100.000 a 1.000.000, ¿qué Claro. precio tiene eso? Pues es un valor bastante incalculable en ese sentido, ¿sabes? Claro. O sea, al fin y al cabo, del beneficio que tú le haces económico, al que al fin y al cabo repercute al futbolista en este caso. Totalmente. Vale, ¿y tú crees que un entrenador cobrando 100 euros al mes podría sobrevivir a nivel de vivir bien, etcétera, etcétera? A nivel presencial, me cuesta mucho creer que un entrenador cobrando 100 euros, entiendo que son 100 euros por cliente, Ajá, sí, claro. yo lo veo realmente muy difícil. Entonces, para mí, un servicio a este ticket va a tener muchas lagunas, muchos puntos débiles, muchas vertientes o valores que no son ponderables. Es Ajá. decir, no va a ser un servicio lo más completo para que el cliente, o en este caso la persona, le solucione el problema. También es verdad que dependiendo mucho de las necesidades del cliente. Ujú. Al final, si tú vienes con unas necesidades y crees que con 100 euros con un servicio están cubiertas, es porque tu prototipo de necesidad es moverte, es estar activo. Ya, O te es entiendo. una planificación al uso, es algo muy general. Muy común. La experiencia me dice que los tickets bajos no son trabajos personalizados ni trabajos que estén hechos para una persona en concreto. Son trabajos que se hacen a partir de un avatar que tengo genérico, se hace un copiar-pegar y si funciona bien, y si no, pues ya miraré de modificarlo. La experiencia me dice que en los tickets bajos la tendencia del prototipo de servicio es esa. Vale, y a nivel de estrategia, ¿crees que un entrenador debe tener muchos clientes por muy bajo ticket o muy pocos clientes pero con mucho ticket? La misma pregunta me lo responde. Tú le preguntas a cualquier persona si estaría dispuesta a cobrar lo mismo por trabajar 6 horas o 60, ¿cuál sería la respuesta? 6 horas, Entonces, evidentemente, ¿sabes? Evidentemente. Lo que sí que es verdad que tú tienes que tener la capacidad de dar suficiente resultado. calidad al servicio Claro. como para que realmente esas 6 horas valgan lo que valen. Es decir, se nos puede llenar la boca, puede decir que el entrenamiento personal, la preparación física, el trabajo súper individual, que aportamos mucho valor, que somos diferenciales, pero eso al final es un discurso. Si realmente después en el día a día, en las personas, en los casos que el entrenador tiene, no es capaz de plasmarlo, eso es humo. Vale, ¿y cómo crees que un entrenador que está atascado en los 5.000 euros al mes más o menos puede escalar a más de 10.000 euros al mes con su servicio de coaching fitness? Para mí siempre hay puntos en los cuales tenemos como un techo, ¿vale? Son 5.000, son 7.000, son 10.000, depende del momento que estés, pueden ser, a lo mejor un techo puede ser 100.000, pongamos la cifra, da igual qué cifra pongamos. Pero al final yo creo que la virtud de alguien que tiene capacidad de escalar es proporcional a lo que tú tengas, seas capaz de dejar el ego a un lado y delegar. Es decir, si yo quiero que mi negocio sea escalable a por 10, realmente tengo que tener un equipo y un entorno de confianza en el cual delegar. Si lo cogemos en un ejemplo muy, muy, muy claro, por ejemplo, en el caso de un entrenador online, hay en algún momento que tú no puedes grabar, editar, hacer cierres, hacer todas las planificaciones, hacer los unos por unos. Al final, como en toda empresa, hay en algún momento que tienes que delegar, tienes que coger pues, un filmmaker, un editor, o si no tienes muy claro qué tienes que contratar, al final yo personalmente lo que hago es ¿qué puedo hacer yo por mí mismo?
y qué realmente necesito que otra persona podría hacer mejor que yo. Entonces, en cuanto dejas el ego un poquito al lado y no dices, no, es que yo lo puedo hacer todo, o es que yo lo hago bien o yo lo hago mejor, cuando dejas eso al lado, entonces sí que cuesta un poquito de tiempo, pero al final es exponencial. Vale, ¿crees que el negocio del entrenamiento fitness está todavía vivo en 2025? Totalmente. Es decir, sí que hay tendencias que podamos decir o tengamos la sensación de que están saturadas, pero la realidad es que cada vez es más demandante ponerse en forma, no padecer dolores articulares o óseos, o en el caso de mi nicho, yo no veo que cada vez haya menos personas o menos jugadores de fútbol que no quieran ser futbolistas. Es decir, tú a un niño de 6 años no es un cliente potencial, pero un niño de 6 años que juega fútbol le preguntas qué quiere ser y es futbolista. A un jugador de 17 años le preguntas si quiere ser futbolista o qué quiere ser, te dice futbolista. A un jugador que ya está en una dinámica semiprofesional le preguntas qué quiere y es mejorar su contrato, jugar a mayor nivel. Tú le preguntas a un jugador que está en el elite qué quiere hacer, quiero jugar más minutos, quiero jugar más partidos. Entonces, la tendencia es que cada vez hay más población o más personas que quieren dedicarse a esto e incluso las propias que se dedican quieren ser mejores. Entonces, eso es una oportunidad que te da el mercado espectacular. Ahora bien, sí que es verdad que a nivel de entrenadores, hace 15 años no habían ni la mitad de los que hay ahora. Entonces, la competencia es más feroz, dicha como tal. Por eso al final retomamos un poquito el si es estrictamente necesario o vital que te niches o no. Entonces, si tú solucionas casos muy concretos como hay una densidad de personas muy grande, realmente sí que te puedes dedicar a ello. Ahora, tienes que trabajar muy bien tu servicio, tienes que solucionar problemas, tienes que ser bueno y ya tienes que ser un poquito más completo que antes. Antes una persona que no tenía habilidades de comunicación, no tenía don de gentes, incluso podríamos decir que era asocial, por decirlo de algún modo, solo con el aspecto técnico tenía suficiente. Ahora eso para mí es muy importante, pero hay muchos más factores que entran en la ecuación de lo que se considera un buen profesional o de lo que considera el cliente final o el target objetivo que necesita. Es decir, una cosa es lo que yo considero un buen profesional a nivel técnico, o tú consideres un profesional a nivel técnico. La otra es quién me soluciona mi necesidad de la mejor manera posible. Vale. Entonces yo creo que aquí el juego de rol se ha cambiado un poco. Vale, ¿y crees que el mercado fitness en 10 años seguirá existiendo o tú crees que está prácticamente muerto? Yo creo que el mercado fitness tal y como lo entendemos ahora, o tal, si ponemos un old school, se quedará obsoleto y el entrenador o la persona que no se vaya adaptando a las nuevas tendencias se va a quedar obsoleto, pero igual que un entrenador, muchas otras profesiones. Vale, ¿y tú has hecho alguna vez publicidad en redes sociales? ¿Has utilizado las redes sociales como método de captación, por ejemplo? Yo he usado las redes sociales como método de captación, pero realmente al tiempo me he dado cuenta que en ese momento yo pensaba que era la mejor manera o la manera en la cual yo disponía para poder hacerlo y creer realmente que esa era la manera y al final vas contrastando, vas preguntando, te vas informando porque al final uno es curioso, te vas asesorando y ves que hay otras 1000 maneras de hacer una campaña de publicidad, de promoción o de captación mucho más inteligente o eficiente. Entonces, de aquí vuelvo un poquito atrás y decir, ostras, deja empaparte un poquito por un profesional que realmente domine de ese tema, de ese nicho, tiene esas habilidades o esos conocimientos y déjate llevar un poco. Vale, ¿y por qué elegiste el entrenamiento presencial en vez del online? Cuando yo empecé con el entrenamiento en Andorra o en mi situación,
no estaba contemplado el hecho de poder llevar de manera recurrente o de manera predeterminada o voluntaria llevar a gente online. No estaba tan desarrollado el tema de la marca personal, el de captar a partir de redes sociales, de internet, técnica embudo, llámalo como queramos. No estaba tan desarrollado. A medida que se ha ido desarrollando, evidentemente has visto pros y contras, has visto cosas buenas y cosas malas, y sobre todo creo que el mercado del entrenamiento online necesita o requiere que el profesional sea de una manera, es decir, tiene una tipología de ritmo de vida del entrenamiento online que no tiene el presencial. Y sí que es verdad que a día de hoy el reto que creo que tengo después de distintos negocios presenciales, de un recorrido de emprendimiento, si se puede llamar de este modo, es realmente ver cómo me encuentro en el mercado online. Porque la realidad es que me he encontrado con muchos deportistas, futbolistas, que no los tengo cada día, sino que hago un híbrido, porque o están fuera o están aquí de manera parcial. Entonces, cuando están aquí sí que aprovechamos y los entreno de manera presencial, pero es muy recurrente que me vayan pidiendo consejo, que me vayan pidiendo programaciones, planificaciones o que les lleve. A día de hoy, por otros proyectos que he ido teniendo, pues realmente el tiempo para mí ha sido limitado. Ahora que he podido delegar y realmente los negocios pues, van más, no diré que solos, pero por la propia actividad que los profesionales que la desarrollan, pues ya tiene un cierto movimiento, una cierta solvencia, sí que el paso siguiente es pues, realmente hacer un negocio online en el cual yo, de la misma manera que estoy ayudando a deportistas de manera presencial, ayudarlos online. Vale, ¿y cuál ha sido tu trayectoria a nivel emprendimiento en el fitness? Yo estaba trabajando para años, como hemos comentado antes, y a partir de aquí pues, me surge la posibilidad de entrenar a un deportista de alto rendimiento, a un piloto de MotoGP, y en ese sentido pues yo quiero dar un paso adelante, tanto técnicamente como entrenador, como a nivel de contemplar marca personal, tipo de negocio, y que este piloto pues realmente esté en las máximas garantías posibles para competir. Entonces, a partir de aquí sí que me cambia un poquito la mentalidad, porque ya no trabajo para una empresa como tal, sino que realmente estoy trabajando para un deportista, trabajo como yo querría que trabajara una empresa si la manejara yo, ¿vale? Evidentemente con un nicho, o sea, muy específico, con unas demandas muy específicas y con una disponibilidad bestial, porque sí que es verdad que el deportista de alto rendimiento desde fuera lo idolatramos o envidiamos ciertas cosas, pero es una de las profesiones más demandantes que yo conozco. Entonces, a partir de ahí me fui desarrollando como profesional y me surgió la posibilidad de tener un centro para entrenamientos personales, individuales. Yo diré que pequeño, pero realmente la logística era muy buena. Tenía parking propio, se podía entrenar 4 o 5 personas a la vez, instalación propia, y fui desarrollando un poquito ese negocio dentro de la disponibilidad que me dejaba el deportista. Entonces ahí ya empecé a delegar un poco. Entonces estaba yo y tenía un compañero ahí que nos íbamos partiendo un poquito toda la densidad de trabajo que daba ese centro. Y a partir de ahí, al segundo año de estar en ese centro, me salió la oportunidad de venirme aquí a la cúpula donde estamos ahora grabando, que realmente pues es 4 o 5 veces más grande de lo que tenía yo. Un centro que realmente para mí es espectacular. Es decir, cualquier persona que le guste el entrenamiento aquí va a encontrar con todo lo que necesita, y el modelo de negocio ya cambió bastante. Entré aquí como socio y director, y ya es una vertiente más de empresario que no de propio trabajador. Vale, o sea que pasaste al fin y al cabo de ser entrenador a ser ahora mismo una figura un poco más de empresario, director de este gimnasio, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio?
Realmente tuve, como se dice vulgarmente, me tuve que poner como los dos sombreros, uno de trabajador y otro de empresario. Realmente yo ya tenía inquietudes y ya gestionaba, aunque sea en pequeña escala, un centro de entrenamiento. Pero sí que me dio la posibilidad de ver realmente si yo estaba preparado para gestionar, dirigir un grupo de trabajadores, una masa de socios y una masa de clientes, si estaba capacitado. Realmente ha sido un reto para mí. Ver realmente si era capaz de llevar de mi profesión a que el negocio fuera realmente solvente, fiable y dar un servicio en el cual yo como usuario estuviese agradecido. Puedo decir que a día de hoy lo he conseguido. Con la cúpula lo he conseguido. Vale, quería saber un poco de tu etapa, de cuando eras entrenador, ¿cuántos clientes más o menos tenías al mes? Aquí en distintas etapas he tenido más o menos clientes. Al final, cuando trabajaba para un centro grande, aquí sí que realmente se hacían muchas horas, muchos clientes. A nivel de densidad de clientes, te puedo decir que habían unos entre 5 o 6 diarios en picos con relativa facilidad. Entonces, se hacían realmente es muy, muy esclavo porque no solo estás como entrenador personal, sino que estás como trabajador de empresa. Entonces, tú tienes estas 30 horas de entrenamiento personal, pero más allá de eso, también tienes todos los otros servicios que da el centro. Entonces, acabas una jornada semanal que si no antes son de 40 horas, estás en 65. Entonces, ahí, claro, capacidad de hacer muchos clientes tienes, pero tampoco tienes mucha vida. Claro, ¿y cuál dices que es el mes que más clientes has tenido? Mira, funcionando como funcionan los centros, que es a partir de porcentajes, es decir, en gimnasios grandes lo que suelen hacer para plantillas es que tú tienes un porcentaje a partir de los entrenamientos que haces. Entonces va por horquillas. Cuantos más entrenamientos haces, más capacidad de horquilla te permite tener el centro. Eso o eres autónomo y vas con unas condiciones o el centro tiene unas condiciones para autónomo. Pero semanalmente, o sea, al día yo he llegado a hacer 9 entrenamientos personales. Hostia, ya ves. ¿Y cuánto más o menos cobrabas por cliente? Ahí el centro tenía un ticket de una horquilla entre 40 y pocos y 50 euros la sesión, pues de ahí se tenía un porcentaje, así que calculemos. Sí que es verdad que es un negocio o un prototipo de negocio que potencial que tú hagas más horas. Más horas, claro. ¿Y cuál ha sido el mes que más pasta te has metido como entrenador freelance? Sí, va a ser un poquito complejo, pero la verdad es que cuanta más capacidad de facturación he tenido, es cuanto más he podido trabajar para mí. Y ha habido algún mes pues que realmente ha ido bien, y de entrenamiento presencial sin tener absolutamente nada online, pues hemos estado en torno a los 10K. ¿Tú solo? Yo solo. Hostia puta, ya ves. Eso sí, ese mes ha sido muy movido. Dirías que esa era tu capacidad máxima y que para escalar necesitarías equipo, ¿no? Sí, y también ha sido un mes tipo. Es decir, a largo plazo es muy difícil una persona sola sostener ese ritmo. Eso entra en muchas casuísticas de no solo entrenar, sino hacer acompañamientos, hacer desplazamientos, hacer algún viaje o levantarte a las 6:30 de la mañana y dormirte a las 11 de la noche. O sea, conclusión, ¿se puede vivir del entrenamiento online, presencial, como coach fitness? Sí, realmente sí. Realmente sí te tiene que gustar como todos los negocios, profesiones, pero realmente se puede vivir. Pasa que tienes que encontrar el sitio y tienes que encontrar también el nicho al cual tú te tienes que dedicar, porque desgasta. Es un oficio, una profesión que realmente un día, dos no, pero a la larga desgasta, porque tú... ¿Qué capacidad tiene una persona de trabajar 65 horas semanales no de manera autónoma? Es decir, todos los servicios que da son de cara al público. Y realmente a nivel presencial
no importa cómo esté el entrenador, sino no importa cómo esté el cliente. Si tienes 2 clientes, aunque tengas un ticket muy alto, es muy sostenible. Pero si tienes 8 clientes al día con sus 8 vidas, 8 problemas, 8 situaciones, realmente el entreno personal de one-to-one que se le llama no es solo planificar entrenamiento técnico. Es decir, hay un vínculo entrenador-cliente muy fuerte. Vale, estamos ya más o menos en el tramo final. Quiero que porfa mires a la cámara que tienes ahí y si puedes dar un consejo o a entrenadores que nos están viendo algún tip o algo que le quieras decir para terminar el podcast. Ahí tienes la cámara. Sobre todo a los coaches o personas que están empezando, que se quiten de la cabeza el concepto de trabajar a esto por dinero, sino que se desarrollen ellos como profesionales, como personas que vean realmente a lo que se quieren dedicar o al prototipo de sector dentro del mismo fitness que se quieren dedicar, porque es súper amplio, y a partir de eso que realmente sean y aporten valor y sean diferenciales, que la gratificación económica llega en consecuencia. Genial, tío, Marc. Oye, pues de verdad, un placer. Nada, espero que os haya gustado el podcast. Cualquier cosita, like, suscribiros, porque vamos a estar entrevistando a personas como Marc, entre otros, entrenadores personales, que han conseguido sacar su negocio adelante y vivir de lo que más les apasiona, que es el mundo fitness. Así que nada, tío, un placer y espero verte en la próxima. El placer es mío. Estáis invitados a Andorra cada vez que queráis. Gracias, tío. Chao.